Continuamos con la conferencia La Internet en Costa Rica en su 28º aniversario, a cargo del señor Abel Brenes Arce, investigador de la Universidad de Costa Rica. El señor Brenes Arce es ingeniero graduado de la carrera de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría certificada del Instituto Tecnológico de Costa Rica con énfasis en telecomunicaciones, a quien en este momento le cedo el espacio. Sí, muy buenos días. Quería probar audio primero. ¿Me escuchan? Don Abel, le escuchamos un poquito bajito, pero lo escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir. Ya casi nada más estamos a la espera de que don Abel nos comparta su pantalla. Ya la ponemos al aire y comenzamos con la compartición. Nada más que, bueno, la pone en pantalla completa. Perfecto, don Abel, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en este día tan especial. Quisiera desarrollar en esta oportunidad una agenda básica de, bueno, cuáles fueron los inicios de la Internet, qué servicios se tenían en los años 90, qué produjo esa interconexión para beneficio nacional, y también hablar un poco de la situación actual que desde mi punto de vista genera el tema de brecha digital, qué posibilidades se podrían valorar para hacer esos cierres y algunos ejes de reflexión que considero importantes. Para empezar, quisiera pues dar las gracias al Colegio de Profesionales en Ciencias de la Computación, al CONSOC y a la UNED por esta oportunidad de pues traer algunas de estas ideas. Quería indicar entonces que, pues, como ustedes pueden observar en esta lámina, en los años 90 la conectividad a Internet era bastante pequeña, limitada. Ustedes pueden observar en esta curva un crecimiento de 2 millones de nodos, 2 millones de computadores en ese momento que estaban generando principalmente la conectividad nacional o global. Costa Rica se une a esta iniciativa de conectividad en 1993. Les traje este pequeño diagrama, es un diagrama bastante histórico. En ese momento surge la iniciativa del doctor Guy de Teramont, que cariñosamente se le conoce como el padre de la Internet. El doctor de Teramont hace una serie de enlaces para establecer un proyecto de conexión de Costa Rica a las grandes redes, en este caso a Internet, dado que en ese momento lo que se tenía disponible era una pequeña conexión de Bitnet que principalmente se reducía a correo electrónico. La posibilidad de ir más allá era bastante limitada, sin embargo estábamos conectados en el año 90. El doctor de Teramont hace un proyecto en el cual yo participo como ingeniero técnico. En ese momento yo me uno al proyecto en el año 92 y la intención era hacer la conexión que ustedes observan acá. Básicamente era conectarnos a nivel académico al backbone de la National Science Foundation, que era principalmente el que había hecho la extensión de todo el Internet y el que estaba dando colaboraciones económicas para ese fin. Nosotros en ese momento tenemos pues una posición importante, estratégica. Hay una estación terrena en ese momento en Raxa, que es a la cual se le contrató el enlace, y con un sistema interno de Raxalink se trae el enlace de 64 kilobits. Imagínense ustedes qué poco y qué significativo salto de conexión. Esa conectividad se realiza en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, con también algunos hitos interesantes de control. Este fue pues el primer enrutador que se utilizó en este enlace, como pudimos ver acá. En ese momento era un Cisco IGS. Fue también el primer enrutador que llegó a Latinoamérica, con una pues anécdota interesante. El proyecto no iba a estar a cargo mío técnicamente en ese momento, pero curiosamente con la persona que trajo este equipo se presentó una situación que pues requirió que yo entrara al escenario
con página 1 del manual y trabajando desde fuera de las instalaciones de la universidad. Esto lo traigo como anécdota porque los proyectos que generalmente van a generar cambios disruptivos tienen muchos intereses que los detienen. Mi participación en el proyecto entonces llega de esa manera. ¿Qué son los elementos en realidad que potenciaron el Internet? No fue solo un tema de conectividad, sino también la posibilidad de tener otros servicios que en ese momento estaban apenas en ciernes. Esta foto es muy interesante porque ahí vemos a Vint Cerf, John Postel, Steve Crocker, que fueron grandes creadores del protocolo de TCP/IP que permitió la conectividad. De hecho, se logra ver en la pizarra un pequeño diagrama como el que en algún momento hicimos nosotros en una pizarra acrílica en informática. Vemos también el advenimiento de la web, donde empezó a verse el primer contenido a través de la iniciativa de Tim Berners-Lee, y fue precisamente la creación de la web, que en ese momento pueden observar que era una web modo texto y que teníamos apenas unos pequeños navegadores para hacer el acceso. Nos surge entonces que el contenido se vuelve crítico y poco a poco nos vamos alejando de la conectividad, y eso en la actualidad todavía se siente así. Ya no vemos las redes, vemos los contenidos, vemos las redes sociales, vemos una serie de elementos, pero detrás hay toda una ingeniería de trabajo. Asimismo, una gran cantidad, como pueden ver, de evoluciones se venían dando. O sea, hablar de Internet es hablar de Unix, es hablar de Linux. Esas son las plataformas realmente sólidas, interesantes, que dieron incluso un crecimiento a una gran sociedad, unas grandes comunidades de software libre, comunidades de licenciamiento abierto, que de otra manera hubiera sido muy difícil hacerlo con softwares prohibitivos. Por ejemplo, iniciativas de quién iba a dominar la Internet en ese momento, iniciativas, visiones como la de Bill Gates, tuvieron poco éxito, porque la Internet desde que nació como un instrumento libre, como un patrimonio que se iba a convertir para la humanidad. Con el advenimiento del Internet surge una asociación que se llamó Costa Rica Net en el 93. Esta asociación era básicamente promover toda la colaboración, el intercambio libre de información, y tenía las principales universidades y centros de investigación del país. Esta foto es pues una foto bastante interesante, no porque esté yo ahí, sino porque, como pueden observar, estamos los pues que tuvimos la suerte de participar en este cambio de paradigma de conectividad. Pueden ver de derecha a izquierda al ingeniero Mario Guerra, al doctor Guille Teramón, a doña Ana Lucía Chavarría y a mi persona. Pueden observar principalmente sobre la mesa los equipos que conformaron el primer backbone de conectividad IP del país. O sea, se tuvo varias oportunidades, por ejemplo, de conectar el Instituto Tecnológico con la Universidad de Costa Rica, la UNED, la UCR con la UNA, y así se logró un despliegue muy interesante, que este fue, digamos, el primer diagrama de 20 instituciones conectadas a esos puntos de presencia que en abril de 93 se daba. ¿Por qué es importante ver esto? Porque en ese momento los operadores nacionales, que eran muy pocos, prácticamente el ICE y RAXA, estaban concentrados en otros temas. O sea, el Internet no era ni siquiera en ciernes algo que estuviera en el mapa de trabajo. Eso significa que el sector académico ha hecho contribuciones importantes en la visualización de las rutas de desarrollo de los países. Y particularmente con este instrumento se rompió una primera situación de visión, porque antes era correo electrónico, dial-up, analógico, bajas velocidades, pocos usuarios, tarifas muy altas.
Y curiosamente persisten algunos de esos principios 3 décadas después. Sí hubo muchos hitos de control, como pueden ver ahí, iniciativas de interconexión exitosas. Una vez que se hace la interconexión del nodo de Bitnet, viene Internet como primer nodo en la región centroamericana y el Caribe, y de ahí surge un proyecto interesante que fue, pues como dije, la interconexión nacional de las universidades. Posteriormente surge una iniciativa de hacer el primer backbone IP en ese momento era Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Se hizo. Se trabaja también el proyecto de Reducit, que permitió la interconexión de cada una de las internets de los diferentes países. Estuvimos en ese trabajo, viajando bastante en esos momentos. Y a cada lugar que se llegaba, se encontraba la misma situación. Todas las telco estaban en la misma situación de desaceleración de los países. Viene también la necesidad en ese momento, que ya 64 era muy poco ancho de banda, y se establece un telepuerto en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, donde se empezó a levantar una señal, y eso curiosamente generó toda una serie de problemas de las primeras discusiones sobre el monopolio de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Surge así, como pueden observar, otros proyectos que se pretendían ser más ambiciosos, como el backbone centroamericano de comunicaciones. En ese momento se hablaba de satelital porque ese era el instrumento de comunicación por excelencia. Sin embargo, vemos también que a nivel nacional surge la primera iniciativa, que es el Exchange Point. En ese momento había ya un poquito más de desarrollo, ya estaba RAXA, ya estaba ELICE, y estaba una red que se llamaba GovNet, que era para instituciones de gobierno. El objetivo del punto de intercambio, curiosamente, sigue sin resolverse. Ahí se han hecho avances importantes. Pero el principio es que entre los diferentes sectores no fuera necesario hacer un salto satelital. Es decir, que a nivel local se pudieran conectar los diferentes puntos. En la actualidad, la Academia Nacional de Ciencias tiene una iniciativa de ese tipo, pero no todos están conectados. Y aún así se siguen dando ya no saltos satelitales, sino saltos de fibra. Paralelamente se desarrolla, como parte de los elementos que se requieren para operar una Internet, es tener los dominios, la delegación de dominio de Costa Rica, que era el top level domain, el .cr. En ese momento estaba distribuido de esa manera. En la actualidad, el NIC de Costa Rica es el operador de este servicio. Pero igualmente podemos ver que si nosotros no tenemos un dominio operando, no podemos navegar, no podemos hacer absolutamente nada. Así que sí se crean servicios de gran valía. Bien, vean un poco cómo pues, el crecimiento desde el 93 al 2006 explotó en el 2003. Esta explosión tiene especial importancia porque es cuando ingresa el ICE. El ICE ingresa con un proyecto que se llama la Red Avanzada de Internet. Bien, esto es un poco lo que les estaba comentando de las conexiones, fechas que se llevaron a cabo las mismas. Vean que fue un portafolio completo de conectividad impulsado por la OEA como proyecto Reducit. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que la Internet se expandiera en la región, y paralelamente la expansión se estaba realizando en Latinoamérica. Con pocos servicios, pero se estaba llevando a cabo. Este es un punto que cambió radicalmente el despliegue de Internet en el país. Si bien RAXA había ingresado al escenario un poco antes que el ICE, no había logrado ubicar
los principios que rigen la Internet. Y uno de ellos es que la Internet debe ser masiva. Cuando usted desarrolla, como mencionaba el señor viceministro, una política de Estado, usted tiene que pensar en el Internet en algo masivo. No puede pensar en sectores pequeños. Con el ingreso en el 2004 de la RAI, se logra, pues primero, una extensión de un núcleo muy poderoso de más de 200 enrutadores de alta velocidad, mega enrutadores, y giga enrutadores, que son los que ustedes pueden observar en rojo y en color azul. Pero lo importante es que se le está brindando al usuario. A los costarricenses se les abrió la posibilidad de tener más de 100.000 cuentas, más de 100.000 accesos residenciales, accesos comerciales. Y algo muy interesante es que se abrió por primera vez la posibilidad de brindar fibra a las empresas. Fibra donde lo que se transportaba era Internet. Este proyecto, que fue además de vanguardia, pienso que una derivación del proyecto de CRNet, viene a potenciar a partir de ahí lo que tenemos de Internet en la actualidad. Sin embargo, hay cosas que revisar. ¿Cuál fue el objetivo un poco de esto? De sacar a las cableras, sacar a los operadores, sacar a todos de sus zonas de confort, tratar de que las redes no estuvieran separadas en redes de voz, redes de datos, redes de video, y tratar de unificar los servicios para un contenido de mayor amplitud, de menos costo para el usuario, mayor integración y mayor accesibilidad. Finalmente hubo un par de fases, y digo finalmente porque ya llega un momento en que estos proyectos ya no son sostenibles por la demanda, por un lado, que tiene de ancho de banda, que además de que es el segundo requerimiento de un Internet, es que no solamente debe ser masivo, sino que el ancho de banda es un consumo permanente, casi que como la ley de Moore, ¿verdad? Cada 18 meses se incrementa la capacidad de los procesadores, igual en el Internet, nosotros requerimos cada vez más ancho de banda. Entonces así se pasa toda la infraestructura física y se virtualiza en la red, en la RAI del ICE a través de una VPN MPLS e inicia ya un nuevo proceso donde muchos miembros empiezan a hacer sus propios desarrollos, etcétera. Entonces se cumple un ciclo con CRNet, que fue potenciar el desarrollo de toda la plataforma de servicios de la red. Bien, en brecha digital, primero quería mencionar que la evolución del Internet no es como tal una evolución que ha ido progresiva y últimamente acelerada, muy acelerada. Pueden ver, por ejemplo, de 90 a 95, una era del browser con los primeros desarrollos de Tim Berners-Lee, una era de las búsquedas del 95-2000 y así la era de compartir, la era digital, la era móvil, cuando ya podíamos tener internet en los móviles, internet de las cosas, que es una gran cantidad de dispositivos que ahora podemos utilizar en ciudades inteligentes, edificios inteligentes. También tenemos retos grandes, ¿verdad? Como la posibilidad de hacer otras experimentaciones, videos de mayor capacidad. Tecnológicamente casi no tenemos una limitación, más bien hemos logrado que eso se apalanque técnicamente. Sin embargo, pues sabemos que el ciudadano, el usuario, todavía su capacidad de adaptación va un poco rezagada, por decirlo así, y muchas veces las tecnologías no se usan apropiadamente, hay consumos excesivos de tiempo, ocio y demás, pero es parte de la dinámica de ser un ser digital en la actualidad. Pueden observar en esta lámina, es una lámina muy importante porque logran ver la población a junio o a enero, perdón, del 2021, más o menos unos 8 billones de personas de la población mundial,
Vemos también la penetración móvil, que es una penetración bastante agresiva, casi un 66.6%. Asimismo, vean los usuarios de Internet. O sea, uno pensaría que en pleno siglo XXI, casi entrando, ya pasando la segunda década, podríamos tener más niveles de penetración, pero vean que apenas tenemos cercano a un 60%. Y también llama la atención, ¿verdad? El uso de las redes sociales, como hay una relación uno a uno, casi que cuando usted está conectado está en una red social, prácticamente hay una relación desfasada muy, muy pequeña. ¿Y por qué es importante esta lámina? Porque 30 años después vemos que todos esos usuarios conectados, más que cada usuario tiene en promedio 5 o 6 dispositivos, pues eso hace una gran presión en las redes. Y algo que ha sido pues una constante es que el Internet es bastante resiliente. Tiene la capacidad de soporte de muchísimos usuarios, pero algunos servicios que en la actualidad requieren conectividad totalmente en línea, como la Internet táctil, pues nos lleva a otras necesidades mayores. Vemos entonces que si nos ubicamos en los hogares, pues ya lo que es cobre, que en algún momento fue el estandarte de la RAI, deja mucho pendiente. Prácticamente es un servicio para decir que se vaya a engrosar una estadística nacional que es un hogar conectado. Pero en la práctica eso no es así. En la práctica, usted con un servicio de cobre hace muy poco. Vean las velocidades de lo que son elementos como los nuevos streamings, velocidades de juegos en la nube, velocidades de transmisiones de realidades virtuales, HDs, cámaras. Pueden observar que en ese escenario un hogar realmente ahora necesita mínimo 200 megas de conexión, mínimo, como punto de partida. Ya no son esos paquetes que salen por ahí le doy 50 megas. Eso ya es realmente seguir atados a un descreme de mercado, a una relación costo-beneficio muy cuestionada, y realmente se debe abogar por muchísima más velocidad en los hogares, y para eso se requiere un despliegue que solo a través de fibra óptica y servicios inalámbricos de 5G se puede lograr. Entonces, el país en ese sentido tiene retos grandes porque el despliegue de la fibra está totalmente rezagado. El despliegue de 5G muy pendiente. Vemos así también el tema que se ha mencionado, incluso que estas ciclo de sesiones también se va a hablar del Internet. No es que necesitemos el 5G porque queremos pasar a la siguiente generación de conexión móvil, es que se requiere. O sea, si nosotros queremos desarrollar nuevos servicios, tenemos que aumentar el acceso en nuestros celulares. No son iniciativas que son buenas, pero por ejemplo, ir a parques y tratar de conectarse ahí 2 horas con una conexión de menor de 2 megas, vuelvo a insistir, eso no ayuda a poder apalancar realmente el servicio del Internet en el país. Veamos, por ejemplo, el tema de la brecha. Sería tal vez un poco fuerte decir que es la moderna cara de las desigualdades digitales, pero es que en realidad sí lo es. Si ustedes pueden revisar, la brecha digital es que no tengo acceso a un ambiente de conectividad, que tengo acceso a un ambiente de conectividad pero de mala calidad, que tengo ambiente o conexión al ambiente pero con una conectividad moderada, que no tengo escuelas conectadas, que no puedo tener computadoras si no tengo conexión. Entonces uno tiene que ser consistente en qué es lo que está ofreciendo para solucionar los problemas nacionales del Internet. Por un primer momento, uno podría revisar, bueno, ya tengo conectado a la escuela X con un enlace de 10 megas. Y esa escuela tiene un laboratorio de 10 máquinas.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué nivel de comparación puede tener usted con un laboratorio de ese nivel de conectividad a uno que tiene 1 giga de conectividad? O sea, donde hay una relación de 500 veces más velocidad. Entonces, la brecha sí es un tema de desigualdades digitales. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierran esas iniciativas que cuando se hizo la primera conexión de Internet se pensó en que fuera una expansión académica y que de ahí se empezara a desarrollar el sector comercial y que de ahí se empezara a permear a toda la sociedad? Lo que potenció a toda la sociedad el desarrollo del Internet fue precisamente la capacidad de tener chats, la capacidad de tener redes sociales. Sin embargo, todavía hay, por ponerlo a nivel masivo, evidentemente en elementos de investigación hay una serie de retos muy interesantes, vehículos autónomos, nuevos centros de datos, capacidades de transformación digital mayores, pero la brecha digital en el país es muy marcada, realmente muy, muy marcada. Quería, por no hacer una presentación muy extensa, porque empecé antes de la hora, vemos primero en tema de infraestructura. Si vemos un análisis en ese pequeño eje, vemos que es necesario ampliar y mejorar la conectividad nacional. O sea, lo que nos están ofreciendo los proveedores es lo que ellos quieren ofrecernos. Nosotros necesitamos fibra a los hogares, a todos, en todos los rincones del país. Yo voy a hacer una reflexión ahora por qué es que hablo de todo el país. Porque la fibra en general, la conectividad debe ser algo que no está sujeto a ninguna zona. En cualquier zona se puede generar un negocio y en cualquier zona se puede generar una transformación digital importante para el eje de desarrollo nacional. No es en las zonas de alta densidad, ni mucho menos. Eso son principios regionalistas anteriores. El acceso a las tecnologías móviles modernas como 5G que ahora observaron en anchos de banda, y el compañero que hizo la primera presentación fue bastante amplio en las bondades de lo que es una tecnología Wi-Fi 6. Imagínense que esta otra tecnología es una tecnología necesaria para brindar acceso. En ninguna de las dos se logra ver la presencia marcada ahora del operador ICE. En ninguna de las dos se logra observar los primeros planes piloto de estos servicios a nivel de muchas regiones. En cuanto a servicios, como he venido desarrollando en la presentación, si pensamos en Internet tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en algo que sea masivo, que sea disruptivo, que sea más allá de las redes sociales. O sea, las redes sociales están ahí, estarán siempre, porque se requiere, porque lo usan personas y lo usan, y muchos hábitos se van transformando. Pero debe ser masivo. O sea, cuando usted piensa en brindar ese Internet, hágalo a los 5 o 6 millones de habitantes. No piense en sectorizaciones. Cuando vemos un poco los servicios, debo sin lugar a dudas que mencionar que se debe promover una equidad real que reduzca la brecha. Hay subvenciones, hay muchos mecanismos que se pueden implementar, que ahora quiero tocar algunos, porque no es un tema de dinero. O sea, uno no está en el estado en que está la Internet en el país por temas de recursos, sino por temas de decisiones, sea decisiones tomadas o decisiones postergadas. La transformación digital es potenciar una sociedad digital competitiva, humanizada y feliz. Eso significa que muchos negocios están surgiendo, muchas plataformas, una economía colaborativa, muchas nuevas iniciativas, pero si no hay conectividad correcta, adecuada, no vamos a poder tener un desarrollo acorde a lo que podría requerirse, como por ejemplo hacer servicios de inversión, tener telepresencia, tener otras formas que ahora la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a una nueva normalidad, entonces, y hacer una compra
donde no requiera, donde yo puedo hacer una videoconferencia para hacer la compra o estar en una telepresencia o tener un mercado donde yo ordene y simplemente me llegue de inmediato. Colocar al ser humano como eje central de cualquier construcción digital, eso es necesario, porque si yo pienso en tecnología estoy mal, estoy ubicado al revés, estoy coloquialmente colocando los bueyes delante de la carreta. Se coloca al ser humano, primero porque él es el que va a ser el beneficiario y es el que va a ser el generador de contenido hacia la red. No podemos pretender que seamos solo consumidores. También tenemos mucho que generar. Vean cómo están los canales de YouTube de gente generando, sin ser necesariamente youtubers, influencers y demás, gente que está generando contenido a diario. Entonces, en ese sentido, tener internet asimétricas bloquea precisamente esa facilidad. Un celular que yo pueda descargar una cantidad, pero es inversamente proporcional a lo que puedo subir a la red, hace una desaceleración importante. En el tema de la gobernanza, ustedes saben que esto es un tema muy delicado, ¿verdad? Hay una serie de principios compartidos, una serie de normas, reglas para obligar el Internet, porque es un instrumento demasiado abierto. Sin embargo, él debe ser libre, como instrumento debe ser libre, y eso debemos de manejarlo en ese mismo escenario acá. Y por eso hay que abogar por una Internet de verdad, o un Internet de la verdad, que es principalmente uno de los espíritus de esta presentación. Hay una hipótesis un poco fuerte, tal vez, es que tenemos una Internet secuestrada, y lo digo de la siguiente manera: hay oportunidades de desarrollo y mejora, tenemos fuentes de financiamiento, bolsas importantes de recursos ahí dando vueltas, por ejemplo Fonatel, y estamos amalgamando una fortuna que en sí mismo no es un fin, que Fonatel en sí no es un fin, o sea que y centrar y estas iniciativas de darle a todos computadoras sin dar conectividad, parece una gran ambigüedad, una gran contradicción. Tenemos un operador dominante que existe y que se desaceleró, que no es el operador que estuvo dominando el principio del año 2000 con la RAI. No se ve de la mano de ese operador, que es un instrumento del Estado que puede llevar al país a volar en conexiones, a volar en conectividad del 5G, sin que eso signifique que otros operadores que estén haciendo su trabajo vayan a ser superados, todo lo contrario, pero se está quedando. Leyes y normas en todo lugar sobran, existen planes de desarrollo por todo lado. El ente regulador, que de vez en cuando brilla mucho por su ausencia. Hay economías colaborativas, nómadas digitales, todo ese tipo de iniciativas que hace que en realidad las acciones concretas a corto y mediano plazo sean, con todas esas oportunidades, inversamente proporcionales. Y vemos entonces que son lentas, que posiblemente están pendientes, posiblemente sujetas a los vaivenes de un gobierno o de los gobiernos de turno. Entonces es muy interesante ver cómo tenemos una gran cantidad de factores a favor, y a la hora de hacer el despliegue de las iniciativas no se concretan como se concretó hace 30 años la conexión de Internet, que pudo haber quedado en la Universidad de Costa Rica solamente si no hubiera habido esa visión de extenderla al resto de las instituciones académicas y de ahí potenciarla al resto de los sectores de rebote. Esto es importante, ¿verdad? El desarrollo económico de Latinoamérica desde la independencia es una historia de promesas no cumplidas. Ninguna república ha logrado el estatus de país desarrollado. Todavía seguimos así. Las razones principales del relativo atraso de Latinoamérica se han de encontrar dentro de la misma región. O sea, nosotros mismos somos los culpables de estar en esta condición. De estar en una condición de país subdesarrollado cuando podríamos estar volando como país vanguardista que fuimos, que potenciamos la conectividad desde Costa Rica de todos los países de la región, todos, inclusive las zonas
de Bahamas, Barbados, Belice, todos estos países fueron también, estuvo la mano de Costa Rica. Orgullosamente estuvimos ahí haciendo el potenciamiento de esas conexiones y de pronto desaparecimos. Para ir finalizando, quería comentar que la Internet es un instrumento universal y como tal debemos los ciudadanos tener acceso oportuno, de calidad y a bajo costo. Porque al ser masivo, debe ser de bajo costo. Debe ser de calidad porque vimos que hay una gran cantidad de servicios que no pueden correr en una Internet de tercera. Y debe ser oportuno, no debe ser como estar esperando una fibra óptica 15 años en una región. Debe ser oportuno, debe ser ya, la conectividad debe estar desplegada ya. El desarrollo del país debe permanecer en el tiempo y bajo la premisa de que toda zona es potencialmente rentable. No podemos sectorizar económicamente el despliegue de la Internet, todo lo contrario, debemos masificarla bajo los principios que mencioné anteriormente, de universalidad, de un instrumento patrimonio de la humanidad. Y 30 años después, que me tocó estar en esa primera conexión con el doctor de Tramón y el equipo, la Internet se desarrolla raquíticamente y con principios demasiado comerciales. Quedo abierto a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Brenes Arce por su presentación en esta Semana de las Telecomunicaciones y en este momento vamos a dar inicio con el espacio de preguntas y comentarios. Acá tenemos un comentario del señor Matías Álvarez. Dice, es una realidad esa desigualdad. Hay chicos haciendo exámenes de Cisco en los colegios y a veces han perdido los exámenes por la mala conexión que hay en esos centros. Don Maynor, muy bien, don Abel, necesitamos fibra óptica en todo el país. Después acá Juan de Dios dice, no es posible cerrar la brecha digital si el gobierno y los que ha designado para dirigir al ICE no le permiten abrir la llave de la inversión y no permiten que esta institución desarrolle proyectos. De Gabriel Vargas tenemos una consulta, don Abel, dice así, según mi criterio, el desarrollo del país tiene dos vertientes, energía y telecomunicaciones. Ahora bien, ¿qué esfuerzos se hacen para integrar estas dos disciplinas e impulsar su desarrollo? Sí, bueno, sin lugar a dudas, la vertiente de energía es un tema totalmente aparte, pero está manejado por operadores, el ICE y operadores independientes. Se ha visto un modelo un poco complejo de tener que botar a veces agua de las represas del ICE para poder comprarle a los operadores de terceros. Entonces ahí hay que hacer un pequeño ordenamiento. ¿Por qué es importante y dónde se cruza la energía y las telecomunicaciones? Bueno, sin lugar a dudas, necesitamos siempre tener energía para hacer todas estas actividades. En este momento se va la luz, se va la energía y perdemos este principio de comunicación. Sucede entonces que también se habló incluso en algunas épocas de tener internet a través de los outlets o los conectores telefónicos, pero esos son pues iniciativas experimentales de cierta manera, no más allá de poder comercializarlas de forma interesante. Creo que eso es la pregunta concreta, parecido. Gracias. Por acá Andrei Campos nos comenta, ¿debería el ICE y las empresas privadas colaborar en conjunto para que todo el país tenga fibra óptica en cualquier parte del país? Después acá tenemos una pregunta de Saray Álvarez. Dice así, ¿qué están haciendo para mejorar todas esas situaciones en el ámbito educativo en este momento? Bueno, en la intervención anterior el ministro habló de una Internet del Bicentenario. Este tema de la conectividad de las escuelas viene desde que se habló de la red que iba a ser administrada por la FOT, Fundación Mardengo. Pero es un problema que parte de un principio de ser una solución de Estado. La educación es un bien demanial, la educación es un bien de todos los ciudadanos, pero debe ser potenciado por el Estado. En ese sentido, no ha habido una
decisión de interconexión concreta de todas las instituciones que conforman el Ministerio de Educación y otros. Entonces, a veces hay escuelas que tienen problemas básicos de infraestructura, de aulas, de luz, agua. Ellos no podrían subvencionar este tipo de conexiones. Así que el Ministerio debería incorporar los costos de conexión y servicios internos del Internet dentro de su financiamiento interno. No dejárselo a las escuelas. Aquí nos pregunta Wei Jung, ¿cuál ha sido la evolución de los costos de conectividad internacional? Hace unos años era un componente fuerte de los costos para un ISP, sumado a los requerimientos de sobreinscripción planteados por la SUTEL hacia que los servicios fueran poco rentables. No, es una excelente pregunta. De hecho, el tema de la sobresuscripción significa que usted tiene, por ejemplo, un enlace de 1 mega y lo vende 25 veces. Entonces tiene 25 veces, 25 usuarios consumiendo un enlace de 1 mega. Entonces la sobresuscripción se ha convertido en un elemento de venta para disquemasificar los enlaces, pero en realidad la sobresuscripción no debería ser tan extrema, porque entonces al final lo que van a llegar son pequeñas gotas de conectividad a los usuarios. El esquema tarifario se ha basado mucho en el esquema de la sobresuscripción, como la audiente, la persona que participó lo indica, pero eso es un esquema que tiene que ir variando. O sea, y repito, los esquemas de tarifas tienen que variarse a una población de clientes muchísimo más amplia, con lo cual bajando los costos por nivel de escala se deberían tener tarifas más bajas. Bueno, muchas gracias y dado que ya no tenemos más preguntas ni comentarios, le agradecemos nuevamente al señor Abel Brenes Arce por darnos de toda su experiencia y conocimiento en esta actividad. Muchísimas gracias a ustedes y agradecerle la participación. Nada más quisiera cerrar diciendo que todos tenemos una preocupación y que tenemos también la solución. Liberen al operador dominante, déjenlo invertir y eso hará un cambio sustantivo en las políticas de desarrollo futuros, que es un instrumento necesario para todo. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. A usted las gracias, señor Brenes.